Hoy es 22 de febrero del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, pedimos que por medio de los atributos de su amado Hijo podemos entrar adentro del lugar santísimo, porque Él abrió el velo y podemos entrar con una conciencia tranquila por la obra que Él hizo en la cruz. Así que dejamos nuestras cargas, nuestros pecados que cometemos a diario, pedimos perdón y le pedimos su guía y su dirección para este catecismo menor bautista que estamos estudiando, que no suplanta las escrituras, pero también es bueno que estemos estudiando esto para aquellos que son nuevos, que sepan qué es lo que creemos nosotros, qué es lo que dice su palabra. Así que le pedimos la guía de su Santo Espíritu y vamos a también siendo iluminados por su Santa Palabra, la Biblia. Amén. Vamos a seguir estudiando entonces nuestro catecismo menor, o sea, bautista, ¿no? Aclaramos a todos aquellos que no saben, somos una iglesia bautista reformada, ¿no? Confesional, por eso tenemos catecismo, tenemos confesiones de fe, que no suplantan las escrituras. Bueno, vamos a seguir entonces en nuestro catecismo, que la otra vez hemos estudiado ¿qué son los decretos de Dios? Pregunta 7. Ahora vamos a ver la pregunta 8. Dice así: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? La respuesta sería: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Eso es lo que nos dice el catecismo y nada más, ¿no? O sea, vamos a tratar un poco de desglosar y hablar un poquitito en un tiempo corto, que se pueda llegar a entender. Ahora vemos qué son los decretos de Dios, clarito para aquellos que no entendieron todos esos 50 minutos que estuve hablando. Vamos a decir, si no entendieron nada la otra vez, es lo que Dios ordena o decreta que suceda. Más clarito imposible. Todos esos 50 minutos que hablé, Dios dice, va a suceder esto. Y eso es lo que va a suceder. Ahora tenemos que ver cómo lleva a cabo Dios eso que dice. Dios dice, en tal fecha va a venir mi hijo. Y Gálatas 4:4 dice, llegado el tiempo, entonces dice, llegado, o sea, que Cristo nació bajo la ley, ¿no? Entonces, llegado ese tiempo, Dios obra. ¿Está? Eso es lo que vimos en los decretos, es que Dios ordena, Dios decreta, dice, así será, no hay mano que detenga mi obra que yo he ordenado. Entonces, pero ahora, ¿cómo lleva a cabo eso Dios? Pues yo puedo decir eso, pero no sucede nada. Yo digo tal cosa y se escuchan los brillitos, alguna gente no sucede nada, pero Dios dice y su palabra no vuelve vacía, algo sucede. Entonces, hoy vamos a estudiar en nuestro catecismo cómo es lo que lleva. Entonces, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? El catecismo nos dice, Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y providencia. Entonces, vamos a ver que Él lo lleva a cabo en las obras de la creación. La obra de la creación la vamos a estudiar el miércoles que viene, porque estamos haciendo los miércoles y los sábados, catecismo. Eso el miércoles que viene, si han estudiado su catecismo, dice que es la obra de la creación. Entonces ahí vamos a estudiar recién. Pero ahora vamos a estudiar cómo lleva a cabo. Y acá yo voy a leer, el catecismo nos da 3 textos bíblicos, bueno, 4. Pero yo voy a leer Isaías 40:26, que dice así, Isaías 40:26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces dice Isaías, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas. Entonces Dios decreta algo, o sea, por el poder de solamente de su palabra, Él crea las cosas. Ahí lleva a cabo en la creación, cuando Él dice, sea la luz, y cuando Él creó, o sea, todo salió de su palabra. Entonces los decretos los podemos ver ¿a dónde? ¿Dónde podemos ver sus decretos? Yo quisiera ver el decreto de Dios. Cuando Dios creó las cosas, ahí ves un decreto de Dios llevado a cabo, cumplido, realizado. Él lleva a cabo ahí donde Él ejecuta su decreto. En Daniel 4, versículo 35, dice así, 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él hace según su voluntad en el desierto, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos que cuando Él lleva a cabo algo, lo hace según su voluntad, según lo que Él quiere, según su beneplácita voluntad. Entonces no hay quien detenga, o sea, ¿quién puede llegar a decir, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Como en Job vemos que dice, o sea, quiere cuestionar a Dios, y después vemos que después Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas cuando yo creé esto, cuando yo le puse fin? O sea, hasta acá llegará el agua, y vemos que todas esas cosas, las constelaciones que vemos en el cielo, todo eso, Dios lo creó. O sea, Él dice que con su palabra, dice las escrituras, Él suelta su palabra y eso sucede. Nosotros necesitamos un carpintero, necesitamos clavos, martillo y herramientas para poder crear un banco o el púlpito pero Dios no, dice en el hebreo Bara, me va a hacer las palabras si me equivoco, Él dice, suelta su palabra y sucedió de la nada, Él no necesita nada. Entonces ahí vemos su decreto llevado a cabo en la creación, las obras de la creación y providencia, aparece ahí, si están leyendo su catecismo, pregunta 8, dice las obras de la creación y la providencia. Para la providencia vamos a buscar, voy a hacer una definición teológica y después voy a explicarla con mis palabras. Una definición teológica aparecería así: aunque providencia no es un término bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran la gracia de Dios trabajando en su divino propósito en Cristo, dentro del orden creado en la historia de la humanidad. El mundo y la humanidad no están gobernados por el azar o por el destino, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia una meta final. La providencia, por lo tanto, se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones humanas y la historia humana, llevando la creación a su meta divinamente establecida. Esta sería una definición teológica, o sea, leída, ¿no? O sea, pero en sí, en sencillas palabras, esto podría ser, podría explicarse que nada ocurre en sí por azar. O sea, tanto el mundo como la humanidad, lo que habitamos, tantos seres, vamos a decir, los seres humanos, los árboles, los animalitos, todo eso no caen al suelo. Si Dios no ha establecido, dice que cae un pajarito, cae. Si una persona dice que va a morir tal fecha, cae. Todo eso no es que Dios dio la cuerda y se olvidó. Dice que Dios está en control. Entonces, ¿qué sería esto de la providencia? Cuando estudiamos, hablamos de la providencia, muchos creen, la asocian con que Dios proveerá, como que Dios da cosas. Pero no se está refiriendo a la providencia a que Dios te da cosas. No quiere decir eso. Cuando hablamos de la providencia, cuando hablamos de la confesión bautista de 1689, hace un año y medio, tocamos este tema. En uno de los artículos llamaba la providencia, una hora y algo, creo una hora. Pero en sí, cuando hablamos de la providencia, lo que estamos queriendo decir es eso, que el mundo, o sea, y la humanidad no se gobiernan a sí mismos o por el azar o por el destino, como dicen muchos, sino que Dios está gobernando, Dios está controlando, Dios está dirigiendo la historia. Todo lo que ha creado lo está llevando hacia un propósito que es hacia Cristo. ¿Ya? Todo va a llevar a un fin, pero todo eso que van caminando hacia un fin, Él lo va dirigiendo, no que va girando todo como una bola de nieve, así va cayendo y nadie tiene control, esa bola llega abajo y destroza todo. No, Dios va llevando un control de todas las cosas. Él va dirigiendo toda la historia, de la creación hasta ahora, hasta el final. Dios va dirigiendo todo. Pueden leer, si no, Apocalipsis, van a ver que está escrito Apocalipsis y todas las cosas que van a suceder. ¿Cómo van a suceder? ¿Cómo es posible? Porque ya Dios dijo así va a ser, y ya nos dio para que estemos tranquilos a pesar de las cosas que suceden, aflicciones, como vamos a ver el día de mañana en el sermón que tenemos mañana, confiando en Dios en los momentos de tribulación. Aunque nosotros no entendamos qué sucede, podemos confiar en que Él está gobernando, Él está dirigiendo y Él está reinando. Entonces eso es la providencia, se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones nuestras, sobre las acciones humanas y la historia humana. Entonces va llevando todo eso en su propósito divino, en su meta, hace algo que él sí ya tiene establecido ya de antemano. O sea que Él decretó algo y Él, vamos a decir, en sí utiliza medios, pero ya hablamos, no viola la conciencia nuestra, pero sí lo lleva. ¿Cómo podemos ver eso? El último, uno del catecismo, hay otro texto para que vamos a analizarlo,
que dice Hechos 4, 24 al 28. Ahí vamos a ver un poco cómo Dios lleva esto a cabo. O sea, cómo es posible que Dios lo lleve a cabo. Lo vamos a tratar de explicar sencillamente para no explayarnos mucho y que se nos vaya el tiempo, como la otra vez. Pero en Hechos 4, 24 al 28 dice así. Estamos leyendo Hechos 4, versículos 24 al 28. Gracias por poner la mirada sobre la Biblia, porque es importante que podamos entender en sí el orden, cómo suceden estas cosas que estamos por ver, ¿no? Dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y acá viene el versículo 28 que me gustaría desglosar. Dice así: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a ver el orden, cómo acá el apóstol lo está nombrando. Dice así: para hacer. O sea, toda esa gente se juntaron, ¿para qué? O sea, para llevar, para enjuiciar, para crucificar. Viene hablando de eso, ¿no? A su Hijo. Entonces vemos que Dios, o sea, había predestinado. Él está hablando de la predestinación. La palabra en el griego es proorizo, ahí, que Dios permitió que Herodes, Pilato y el pueblo enjuiciaran a su Hijo y lo mataran, pero es porque Dios permitió. Si ponen su mirada al versículo 28, para hacer cuanto tu mano y consejo habían determinado de antemano. Entonces, consejo, su voluntad, lo que él había determinado, no es que lo mataron. Cristo mismo dijo que no le quitan la vida, yo pongo mi vida, yo la doy. Él vino a hacer la voluntad, él fue el cordero que quita el pecado, era necesario, pero no es que yo o sea, vamos a decir, Dios permitió, o sea, que sucediera eso, Dios proveyó ese cordero, lo que él había establecido de antemano. ¿De dónde sucedió? Génesis 3:15, vemos que él había prometido que iba a venir, ¿no? Entonces era algo que había establecido, Dios le permitió a esta gente. Entonces, pero ¿qué pasa? Los judíos y los gentiles hicieron solamente eso, ellos llevaron a cabo, ellos hicieron. ¿Cómo? Caramba, ¿me están diciendo que Dios le agarró la mente y los llevó como robot a crucificar a su Hijo? ¿Eso es lo que estás tratando de transmitir? No, lo que estamos diciendo es que Dios, o sea, primero, o sea, con su poder, Él primero había establecido que iba a suceder a cabo, pero Dios no violó la conciencia de esta persona, o vamos a decir, como ellos dicen, el libre albedrío, ¿no? Sino según su voluntad. Primero estableció, o sea, con su poder, después vino su voluntad, y Él había predestinado, pero Él en sí no forzó a los enemigos o a sus enemigos de Él, hablando de Dios, a que hicieran esta violencia contra, vamos a decir, contra la voluntad de ellos, contra su propio albedrío, como dicen ellos, libre albedrío. Él no violó la voluntad de sus mentes. ¿Por qué? Porque vemos que ellos después mismos asumieron la responsabilidad. Dicen, nosotros y nuestros hijos, que caiga la sangre de eso, y que cayó la sangre, después en el 70 viene. Entonces nosotros nos hacemos responsables de esto, y después pasó, se hicieron responsables y ellos murieron. Pero ¿qué pasa? Entonces asumieron la responsabilidad, porque si una acción, vamos a decir, algo deja de ser libre en tu voluntad cuando una acción externa, vamos a decir, viola tu mente y te obliga a hacer algo. Eso es una ley. A ver, sacando esas palabras difíciles sería así. Para que no entiendan nada es esto. A tu hijo, a las 3:51 me sacás la basura. Si no me viene, ¡ta! Y te doy. Bueno, una ley violó mi conciencia, me obliga a hacer algo, le agacho la cabeza y lo hago. Eso es una acción externa
que me obliga a mí, mi conciencia, a llevar a algo que yo no lo quiero hacer. Pero ¿qué sucede? Pero esta gente libremente gritaba, decía, a Cristo, crucificale, crucificale, y ellos eran, pero no había ningún. Entonces Dios no violó su conciencia para llevar a cabo lo que Él había decretado. Eso es la providencia de Dios. No utilizó, vamos a decir, estos medios, pero esta gente ya tenía. ¿Por qué? Porque el principio de maldad y asesinar ya está dentro, porque el hombre ya es pecador. Dios solamente le permitió a estas personas que hicieran, ¿no?, que mataran a su hijo. Entonces les permitió. Eso es lo que sucede. Y de esa forma Él llevó a cabo su propósito divino. ¿Cuál era? Es que Él, por medio de ese sacrificio en la cruz, Él pudiera salvar, o sea, a su pueblo escogido. Para eso Mateo 1:21, ¿no? Vino por morir por tu. Entonces se puede llegar a entender que esto es algo que es un poquito difícil de entender, pero es así. Dios, yo voy a tratar de hacer lo más sencillo que puedo. Dios ordena algo, decretos, para el pan, yo digo que mañana a tal hora va a suceder esto. Dios, nosotros no sabemos, pero Dios ya sabía que mañana, ahora mientras yo estoy hablando, sabe que está muriendo mucha gente, se están yendo al infierno mientras que yo empecé esta prédica. Cada uno tenía un día para morir. Cada uno de esos pajaritos, cada uno tiene un día. Dios decretó cada una de esas cosas y van a suceder. No hay quien detenga a su mano lo que Dios dijo. Hoy necio vengo a pedir tu alma. ¿Cómo estás a cuenta conmigo? Dios te estableció cada uno cuándo van a morir. Lo podemos ver cuando el profeta Micaías, no Miqueas, sino Micaías, le dice al rey Acab que moriría en Reyes. Entonces él sale a la batalla así en un carro así, y él dice, me voy a disfrazar para que no me distinga. Entonces uno de los flecheros agarra una flecha y tira una flecha así, y aparentemente es como que va al azar. Pero no, Dios dirigió esa flecha y dice que en la armadura se le metió por uno de esos costados, hizo ¡fuc! Y se sácame del campo de batalla. Y murió. Como el profeta había dicho lo que Dios había decretado. Así será que va a morir él en el campo de batalla. Y así murió. Infinidad de cosas Dios ha dicho que iban a suceder. Cuando Pablo estaba en el mar, iban en el mar y Dios dijo, no te preocupes, vas a hacer salvo tú y todo lo que está en la tribulación, pero tienen que remar, ninguno se tiene que tirar agua. Entonces hicieron lo que Dios, pero se salvaron, pero llevando a cabo lo que Dios. Entonces Dios decretó muchas cosas y todo. ¿Qué podemos hacer? Que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Todo lo que está acá, que está acá, se va a cumplir, porque Dios lo ha decretado. Entonces eso nos da confianza. A nosotros no nos da temor, nos da confianza que se va a cumplir. En Hechos, podemos ver estos decretos que Dios hace y lo podemos llegar a ver, que nada podemos llegar a como eso que vimos de acá, que nada ocurre en sí por azar, o vamos a decir, fue cosa del destino que nos encontráramos, y hablar de estas cosas no fue nada del destino, fue Dios que ya decretó que hubiera una iglesia local acá en este lugar, que empezáramos hace poco, y no sabemos por qué, pero estamos confiando en que Él haga crecer pero no sabemos por qué suceden las cosas, pero no es por azar, no es por azar que sucedió que estamos acá, es porque Él ya en su consejo eterno ya lo decretó y lo ha llevado a cabo. En Proverbios 16, versículo 33, voy a mostrar dos proverbios. Proverbios 16, 33, dice así. Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nada es por azar. Hasta las cosas que pueden llegar a caer al suelo de esa suerte que dice, fue suerte, no, fue Dios. Que quizá dice, por ahí me encontré justo que no tenía para comer y me encontré esto. Dios proveyó quizá de alguna forma, pero no se decreta ni se ordena nada. Dios por ahí puso un medio para que pudiera su hijo tener, pero Dios no es nada por suerte que suceden esas cosas. Dios las establece, Dios las decreta, hasta incluso los asuntos que se toman en las naciones, cosas Dios permite, no es que estés de acuerdo con esas cosas que hace la presidenta o que hace el presidente de otro lado, pero Dios permite que haga eso. En Proverbio 21, versículo 31, dice así, 21, 31. Voy a leer primero porque el 21 versículo 1, después voy a leer el 31.
21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios inclina el corazón incluso de los presidentes, de la presidenta. Dice, no, pero lo hizo, Dios permitió. No es el autor del pecado. Permite quizá algo porque se están portando mal, Dios les quiere castigar, como vimos con los profetas, estamos viendo incluso mañana, vamos a ver. Dios permite, quizás para castigar, porque algo viene. En Proverbios, que iba a decir, 21:31, dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vos te podés preparar una batalla, tengo preparado esto para hacer mañana, esta empresa, y ya lo tengo más que vencedor, soy un triunfador, sé que todo. Pero es Dios que va a dar la batalla. Entonces, Él es el que va a llevar a cabo por su providencia, por los medios que utiliza, Él va a hacer que vos puedas lograr algo. Pero nada, porque después eso nos tiene que hacer humilde a nosotros conocer estas doctrinas de la gracia y no ser orgullosos. Poder confiar en que en sí Él hace todas las cosas que ha decretado, pero no está en nuestra responsabilidad también en llevar a cabo. No decir, bueno, Dios ha decretado todas estas cosas, yo me quedo y soy un imprecavista y no hago nada. No, saber confiar en que la palabra de Dios dice, ha hecho esto y Dios lo va a llevar a cabo. Dios dijo que por medio de la locura del Evangelio Dios va a traer a muchas almas, y nuestra responsabilidad, por más que vemos que no pasa nada, es seguir predicando, porque Él ya ha decretado, ya ha dicho que por la predicación Él da, el Espíritu Santo da convicción de pecado, arrepentimiento a las personas, fe en Cristo. Y todo sí llevar a cabo, porque Él ha decretado. Entonces, llevar a cabo, Él da los medios. Espero que se haya podido entender en este, vamos a decir, en este corto estudio que estuvimos haciendo. El último que lo voy a leer solamente que ya, para que no quede afuera, pero el catecismo da Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11 dice así, es el último texto. Lo voy a leer nomás. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que está más que sencillo, no hace falta explicarlo. Están reconociendo que el Señor Jesucristo dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, así cerramos. Tú creaste todas las cosas, pero tú, ¿qué dice? Y por la voluntad existen y fueron creadas. O sea que Él no solo las creó, sino que Él sigue controlando el mundo, sigue controlando nuestras vidas. Entonces eso nos tiene que dar confianza. Espero que se haya podido tener este estudio. Para ir cerrándolo, porque podemos seguir llegando los miércoles, sábado, viendo otras cosas. Pero ¿qué es esto? El miércoles y el sábado, ¿qué aprendimos? Dios dice, en sencilla palabra, sacando todas esas frases teológicas que son difíciles, así. Yo digo que va a suceder esto, ok. Llegado un momento, la providencia de Dios lleva a cabo eso. Para la gloria suya, utilizando medios para tanto beneficiar a sus hijos, para disciplinar a sus hijos si es necesario, pero Él los va a llevar a cabo y en un momento, en un tiempo específico, aunque no entendamos, aunque la higuera no florezca, aunque falte el olivo y no entendemos por qué, sabemos que sí o sí Dios lo va a llevar. Así se tarde la promesa, Dios va a decir, así dije que va a venir un juicio, ponle por seguro que va a venir un juicio. Si Dios dijo, cree en Cristo, mi hijo amado, ejerce fe en Él y te dará vida eterna, ponle por seguro que el día de mañana estarás con Él allá, porque Él lo decretó. No es un Dios que dice que Él cambia, dice así es y así es. No tiene ninguna sombra de variación, y eso nos da confianza a nosotros, de poder confiar en que Dios decreta algo y Dios lo lleva a cabo, así nosotros no podamos entender, así vayamos hacia adelante y por fe, nada más con ese 2 Corintios 7, y no andamos por vista, pero debemos confiar en la oscuridad, en la tiniebla, donde andemos, escuchar, no escuchar, cerrar los ojos, escuchar la voz de Él, pero confía en Él. Bueno, amado Padre, le agradecemos porque podemos confiar en usted, en su palabra. ¿Cómo podemos saber los decretos de usted? Porque podemos ir a mirar su palabra, la Biblia, su palabra que tenemos para poder confiar en esa antorcha ahora en estos tiempos de oscuridad, de apostasía que vemos acá en Argentina, en Mar del Plata.
debemos ir a la sola Escritura para que usted podamos aprender de su palabra lo que usted ha decretado que va a suceder. Ya había decretado que iban en estos tiempos también de apostasía, que pocos iban a estar confiando. Cuando venga hallaré fe en la tierra, dijo, que podamos seguir manteniéndonos, confiando, aferrándonos de su palabra en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir acá y en otras partes también del mundo. Como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.